Lo que ocurrió tras el fallecimiento de Pablo Escobar te dejará impactado. El magnate del narcotráfico, quien durante numerosos años fue uno de los individuos más perseguidos a nivel global, fue asesinado a tiros por las fuerzas policiales colombianas en la metrópolis de Medellín. Su sindicato del narcotráfico adquirió su denominación debido a la urbe que controló durante un prolongado periodo. Fue uno de los hombres más opulentos del mundo y suficientemente desalmado como para eliminar a decenas de individuos que se cruzaron en su camino, desde traficantes de drogas hasta gobernantes del país. Cuando Pablo Escobar encontró su fin acribillado en la parte superior de la residencia de su tía en 1993, la policía celebró y la población de Colombia inundó las vías con luto por su figura sumamente controvertida. Sin embargo, poco después parecieron dejarlo atrás. Escobar ostentaba fincas suntuosas con zoológicos privados, helicópteros y escondrijos de efectivo distribuidos por todo Colombia. Entonces, ¿qué aconteció con todos estos bienes después de su abrupto deceso? ¿Qué destino aguardaba a su familia, su esposa, hijo e hija? ¿Conservan aún lazos con el imperio narcotraficante de Pablo? Descubrámoslo. Damos la bienvenida a un nuevo video. Si disfrutas de este tipo de contenido, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Si eres Team Pablo Escobar, es completamente gratuito. El 2 de diciembre de 1993, un día posterior a su 44º cumpleaños, Escobar fue acorralado por las fuerzas del orden y debido a las amenazas que afectaban a su familia, el capo intentó negociar su rendición, condicionando la misma a la salida del país de su cónyuge e hijos. No obstante, esta vez su oferta no encontró eco entre el poder ejecutivo. A pesar de lograr evadir la búsqueda intensiva durante 6 meses adicionales, el deceso de su jefe de seguridad, conocido como El Angelito, en octubre de 1993, lo dejó vulnerable, ahora al mando de sicarios subalternos. Eventualmente, la preocupación por la seguridad de su familia, refugiada en las residencias de Kendama bajo estricta vigilancia policial, llevó a su esposa e hijos a ser utilizados como cebo por el gobierno para atraer a Escobar. Hasta ese instante, Escobar padecía problemas gástricos y, según se presume, había manifestado intenciones de formar un grupo llamado Antioquia Independiente. El bloque de búsqueda emprendió la tarea de ubicarlo. Luego de 1 año y 4 meses de ardua labor de inteligencia, finalmente, el 1 de diciembre de 1993, lograron rastrear y localizar 6 llamadas que Escobar hizo a su hijo. Unidades de inteligencia de señales de Latillín habían localizado previamente la ubicación del capo mediante tecnología francesa y británica, adquirida por la Policía Nacional en 1991 y manejada por oficiales y suboficiales de inteligencia de la policía colombiana. En una entrevista con Gilberto Rodríguez Orejuela, se afirmó haber contribuido a la adquisición de dicha tecnología. Esa misma tarde, el 2 de diciembre de 1993, unidades del bloque de búsqueda rodearon la residencia donde se ocultaba Escobar. Una vez descubierto en el barrio Los Olivos, una zona de clase media de Medellín, solo estaba bajo la protección de un sicario, Álvaro de Jesús Agudelo, El Limón, quien resultó abatido en el enfrentamiento con los agentes que ingresaron a la vivienda. Al verse acorralado, Escobar intentó huir por los techos de las casas vecinas y recibió 3 disparos. El primero de estos tiros, de los 3 que le impactaron, provino del fusil de un agente que cubría la salida trasera de la casa. Recibió este disparo al intentar retroceder por el tejado, siendo alcanzado en la parte posterior del hombro por una bala que se alojó entre las vértebras 35 y 36. De acuerdo al informe de los forenses, es probable que tras este impacto cayera sobre el tejado de tejas. Un segundo disparo, localizado en el muslo izquierdo, le impidió reincorporarse. Finalmente, el tercer y más polémico tiro alcanzó su cabeza a corta distancia. El bloque de búsqueda inicialmente negó este último disparo, el cual ingresó desde el lado derecho de su rostro, cerca del oído, y salió por la izquierda. Esta bala le provocó la muerte de forma instantánea. En relación a su fallecimiento existen varias teorías, incluida la posibilidad de que se hubiera suicidado con un disparo debajo del oído, como se evidenció en la exhumación de su cadáver. Esta interpretación concuerda con el mantra de aquellos que podrían ser objetivos de extradición. Preferimos encontrar descanso en una tumba en Colombia, en vez de enfrentar la reclusión en suelos estadounidenses. Esta es la versión que respalda a su familia. Fue alcanzado por un francotirador perteneciente al grupo denominado Los Pepes, un oficial de Latillín, integrante del bloque de búsqueda. Le disparó. Asimismo,
un francotirador de la Fuerza Delta lo impactó con un disparo certero. Finalmente, el coronel Hugo Eliodoro Aguilar, quien lideraba el grupo de asalto que llegó a la vivienda, le asentó el disparo mortal. Carlos Castaño Gil, líder máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia, según la confesión de un paramilitar apodado José Antonio Hernández Ollón, fue el responsable de acribillarlo. Su fallecimiento suscitó variadas reacciones. Sus allegados y protegidos lamentaron su partida y miles de personas, en su mayoría provenientes de los sectores menos acomodados de Medellín, asistieron a su funeral. No obstante, los medios de comunicación y las autoridades lo consideraron un éxito en la lucha contra las drogas, marcando el comienzo del ocaso del narcotráfico. Sin embargo, esta suposición no se ha concretado hasta el día de hoy. En la actualidad, diversas facciones como guerrilleros, militares y agrupaciones de crimen organizado, conocidos como Backline, compiten por el control del narcotráfico de sustancias ilegales. Luego de su abatimiento, los carteles del Cali y del norte del Valle tomaron las riendas del narcotráfico hasta su respectiva disolución. Persisten mitos en torno a su muerte. Uno de ellos sugiere que no falleció, sino que contrató un doble y vive en la clandestinidad, disfrutando de su fortuna. A pesar de que se le considera muerto, su imagen sigue teniendo influencia y se explota con fines políticos. Sus fotografías se comercializan junto a las del Che Guevara, e incluso se le venera como si fuera una suerte de la figura sagrada en ciertos lugares. Su tumba recibe ofrendas y su leyenda es parte de los recorridos turísticos en Medellín. La hacienda que poseía en el campo es ahora un museo que recibe a miles de visitantes al año. Su imagen tiene tal peso que continúa siendo empleada en campañas políticas, en la venta de camisetas y rameras. No solo en Colombia, sino también en naciones como Austria, Estados Unidos, Guatemala y México. Además, se comercializan álbumes de cromos, relojes y libros que relatan su vida. En 2006, a petición de algunos familiares suyos, se procedió a la exhumación del cadáver de Pablo Escobar. El propósito era obtener una muestra de ADN para confirmar la posible paternidad de un hijo nacido fuera del matrimonio y despejar cualquier duda en torno a la identidad del cuerpo que había permanecido enterrado durante 12 años junto a sus progenitores. La escena fue transmitida por el canal RCN, lo cual desagradó a su hijo Juan Sebastián Morraquín, también conocido como Juan Pablo Escobar, quien acusó a su tío Roberto Escobar Gaviria y a su primo Nicolás Escobar de lucrarse a costa de la muerte de su padre. Han transcurrido 25 años desde que fue abatido a balazos. Sin embargo, su influencia persiste tanto como en los tiempos en que dirigía el tráfico de cocaína y sometía a Colombia a través de atentados. Series de televisión, películas y libros han mantenido viva su leyenda, desafiando los intentos del alcalde de Medellín por borrar su legado. El edificio Mónaco, antiguo hogar de Pablo Escobar y su familia, fue demolido hace poco más de 4 años, el 21 de febrero de 2019. La lápida que su madre, ya fallecida, colocó en su tumba en el cementerio Montesacro rezaba: «Mientras exista el cielo, tus monumentos existirán y tu nombre perdurará como el firmamento». En el 10º aniversario de la muerte del líder del cártel de Medellín, doña Emilda proclamó al mundo que su hijo fue el ser más humano que caminó sobre la tierra. Aseguró que era un hombre bueno y que los pobres lo amaban profundamente, mientras que los ricos lo despreciaban debido a su imparable avance hacia la presidencia del país. En esa ocasión, también estuvo presente Andrés, un sicario que aprendió su oficio desde niño con uno de los matones de Pablo. Muchos anhelamos ser traficantes y mafiosos de poca monta. Escobar corrompió la sociedad por dinero, trastocó los valores y murió a los 44 años. ¿De qué le sirvió tanta riqueza? Se cuestiona. Los lugartenientes y subordinados de Escobar tuvieron destinos diversos. Algunos murieron asesinados, otros pasaron años tras las rejas. Los que aún viven permanecen alerta las 24 horas por temor a ser arrestados nuevamente o porque algún antiguo enemigo quisiera vengarse. Griselda Blanco, la reina de la Joca, que Escobar consideraba su mentora, sufrió el mismo destino. Después de pasar 2 décadas en cárceles estadounidenses, regresó a Medellín y fue asesinada por un sicario a los 69 años. Uno de los asesinos de confianza del capo, apodado, afirmaba haber arrebatado la vida de más de 300 personas. Fue detenido en el año 2020, a pesar de haber recuperado la libertad en 2015.
después de pasar 24 años en prisión, se hizo famoso gracias a una serie de Televisa sobre su vida y su éxito como youtuber. Sin embargo, enfrentó acusaciones de amenazar a testaferros para recuperar sus bienes. Los tres hermanos de Ochoa, socios de Escobar en el tráfico de drogas, creyeron que sus vidas habían retornado a la normalidad. Sin embargo, en 2001, Fabio, el menor de los hermanos, fue arrestado por seguir involucrado en el narcotráfico. Cumple una condena de 30 años en Estados Unidos. Similar fue el destino de La Kika, responsable de atentados que dejaron cientos de víctimas. Cuando Escobar declaró la guerra al Estado, algunos familiares de las víctimas, como los 107 pasajeros del avión de Avianca que hizo explotar en pleno vuelo, sienten que fueron olvidados. Para honrar su memoria, crearon la Fundación Colombia con Memoria, presidida por Gonzalo Rojas, hijo de una de las víctimas. En ese avión viajaba un cuñado de Francisco Santos, actual embajador de Colombia en Washington, quien también sufrió el secuestro de Escobar. Su legado perdura en la cultura del enriquecimiento ilícito y rápido que él estableció y que otros narcotraficantes continuaron. Escobar también enseñó a grupos como el ELN y las FARC a utilizar el terrorismo sin restricciones para someter a la sociedad y al Estado. Aunque no se sabe si las FARC habría perpetrado el ataque con bomba al club El Nogal o el derribo del avión de Avianca. La viuda y los hijos del capo, Juan Pablo y Manuela, rechazados por diversas naciones, encontraron refugio en Argentina. Sin embargo, la hija aún lucha por la sombra de su sanguinario padre, sintiéndose paralizada y marginada por la sociedad. La discriminación la persigue como una sombra. A pesar de la muerte del capo, su familia no pudo disfrutar de su fortuna. Debieron repartirla entre los múltiples enemigos de Escobar, quienes amenazaron con matarlos. Victoria Eugenia Henao, esposa de Escobar, reveló que estas personas exigían dinero a cambio de los secuestros, asesinatos y daños a propiedades que el líder del cartel de Medellín había causado a lo largo de los años. Pablo Escobar falleció el 2 de diciembre de 1993. Después de su muerte, en el libro Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar, Victoria Eugenia Henao medalla los pagos que debieron hacer para sobrevivir, ascendiendo a más de $100 millones. Pagar estas deudas les aseguró la seguridad y la protección contra posibles asesinatos. Fue necesario llevar a cabo negociaciones entre ella y los principales capos del narcotráfico en Colombia para saldar cuentas. Debía entregarles diversas propiedades, incluyendo algunas que habían sido incautadas por el Estado colombiano. Este dinero ayudaría a los enemigos de Pablo Escobar a compensar las pérdidas sufridas durante las guerras internas entre los cárteles, debido a secuestros, asesinatos, daños y otros conceptos. En estas negociaciones, Victoria Eugenia Henao fue acompañada por un equipo compuesto por 7 abogados y 2 asesores contables. La tarea era delimitar los bienes con los que saldarían la deuda que estaba gestionando. Los capos pusieron a disposición un total de 62 bienes para saldar la deuda. Algunos de estos bienes eran de propiedad de Escobar y varios de ellos estaban incautados por el gobierno. La reunión fue larga y detallada, dedicándose a seleccionar uno a uno los 62 bienes incluidos en la lista. A diferencia del primer encuentro, en este caso, el hecho de que aceptaran recibir el 50% de la deuda en bienes incautados y el resto en propiedades lista para comercializar fue visto como una buena señal por la viuda. Esta decisión tenía una explicación. Las conexiones de los capos en altas esferas del Estado les facilitaban lavar los bienes de Pablo, dejando fuera a sus herederos, lo cual efectivamente ocurrió. Pablo Escobar recaudaba alrededor de $100 millones mensuales. Tras su muerte, su imperio del narcotráfico colapsó y su familia no recibió una parte significativa de su riqueza. Otros carteles rivales le arrebataron sus recursos restantes en un intento de diezmar lo que quedaba del legado de Escobar. Por tanto, gastaron gran parte de su fortuna en seguridad. Incluso compraron una planta hotelera completa para asegurarse de que nadie pudiera sorprenderlos. El gobierno tuvo que intervenir, desplegando guardias para protegerlos de los enemigos de Pablo. Sin embargo, esto resultó insostenible económicamente con el tiempo. Pablo Escobar no dejó testamento ni herencia a su familia. Se vieron forzados a conformarse con lo que pudieron encontrar de la primera y tercera categoría de su riqueza, que no era mucho. Gran parte de su dinero, estimado en miles de millones de dólares, estaba escondido en todo Colombia.
Sin embargo, había un gran problema. Nadie sabía dónde estaban estos escondites. No había ningún mapa de la fortuna oculta de Escobar debido a que él tenía la costumbre de eliminar a los secuaces que usaban para esconder su botín. Les daba instrucciones para que ocultaran su dinero y luego los mataba después de que informaban su ubicación. A pesar de ello, con el tiempo se ha hecho descubrimientos. Personas encontraron sumas millonarias ocultas en diversas ubicaciones, como botes enterrados, búnkeres subterráneos, cuevas y campos. La última persona en descubrir dinero fue el sobrino de Escobar, Nicolás Escobar, quien halló millones de dólares detrás de las paredes de una casa que pertenecía a su tío. Algunos de los hallazgos se debieron a la búsqueda activa de Roberto, un hombre que afirmaba ser el hijo secreto de Pablo Escobar y que se convirtió en cazador de tesoros para encontrar la fortuna de su padre biológico. Aunque se han encontrado parte de las sumas escondidas, hay miles de millones de dólares que aún permanecen ocultos en las propiedades de Escobar. El desafío es descubrir dónde están, lo cual puede ser riesgoso. Las personas que han hecho descubrimientos en el pasado han enfrentado amenazas y ataques, incluso en el caso de Nicolás Escobar. La historia de la búsqueda de la fortuna de Escobar tiene elementos de intriga y riesgo, y hasta el día de hoy, gran parte de su riqueza sigue oculta y esquivo a los esfuerzos por descubrirla. Gracias por ver el video hasta el final. Si te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete y comenta qué opinas al respecto. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.